Todos en la reunión, dice. Ya, entonces vamos a compartir pantalla. Mm, ¿Ven la pantalla? Sí, Sí, doctor. Sí, ya. Cualquier cosa me avisan, por favor. Generalmente aquí sale arriba cuando alguien quiere entrar, pero no tengo nadie. ¿Ya? Bueno, vamos a ver los temas de demencia y delirium. Y como mencionamos hace un momento, hablar de demencia hoy en día, si bien se continúa utilizando mucho, los entendidos están cambiando el término por deterioro neurocognitivo en la persona mayor, ¿ya? Aquí puse deterioro cognitivo en general porque hay un deterioro cognitivo de tipo fisiológico por envejecimiento, hay uno subjetivo, uno deterioro cognitivo de tipo leve y otro mayor, ¿ya? Como vamos a ver, simplemente los términos, algunos han cambiado. Aquí es importante que ustedes vean este esquema, porque ustedes cuando ya vengan a cuarto a práctica, nosotros vamos a preguntar escolaridad, actividad, etcétera. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos una reserva cognitiva. Y cuanto más alta es la reserva cognitiva, están viendo la flecha, ¿no? Que voy mostrando. sí, No. Cuanto Sí, más profe. alta la reserva cognitiva, ¿sí? Mejor, y entre comillas, más podremos prevenir el inicio de la demencia o retardarla, ¿sí? Y si esto ocurre, obviamente, tal vez sea más lenta que una persona que tiene baja reserva. Ustedes ven cómo aquí hay una línea donde dice síntomas clínicos de demencia. Nosotros siempre comenzamos con un deterioro cognitivo que se va progresando en el tiempo, algunos más rápidos, otros más cortos, pero llega un límite, como vamos a ver, donde ya se habla de demencia o deterioro cognitivo mayor y no de deterioro cognitivo leve o menor como actualmente se determina, ¿ya? Aquí nosotros tenemos las facetas, las actividades de la vida diaria, donde esto determina básicamente la autonomía funcional. O sea, cómo yo me resuelvo mis necesidades personales. Por ejemplo, el bañarme, el alimentarme, el tomar baño, e ir al baño, el vestirme, etcétera. ¿Ya? Entonces, según esta autonomía funcional, como vamos a ver, también va a ser el punto de corte donde muchas veces vamos a hablar de eh, deterioro cognitivo leve o demencia, ¿ya? Eh, También tenemos la formación-información y es la ampliación de conocimientos como cursos, talleres que podamos tener, información sobre actualidad, nuevas tecnologías a nivel avanzado, que es, por ejemplo, bueno, para ustedes nacieron con computación y seguramente todos ustedes dominan muy bien el teclado, la computadora, y no nosotros que hemos tenido que aprender, y la mayoría hemos aprendido, entre comillas, a la fuerza porque no hemos tenido clase en sí, pero hemos ido resolviendo esto de manera que por lo menos nos permita adecuarnos al tiempo actual. Y eso se refleja inclusive en la ficha clínica electrónica que tenemos que ver. Después tenemos los hobbies, las aficiones, actividades de ocio, ya sea lectura, deporte, viajar, cocinar, etcétera, que esto también es importante para todo el desarrollo cognitivo de nosotros, ¿ya? Y el nivel físico con la actividad física
deportes, el ejercicio, etc. Y una vida social, contacto social como visitas, actividades religiosas, espirituales, como por ejemplo meditación, yoga, todas esas cosas, y las relaciones interpersonales que tenemos con los demás. Entonces, esta reserva cognitiva es fundamental en el momento en que una persona va a presentar un deterioro cognitivo o neurocognitivo, por hablar con más propiedad ahora. Acá nosotros tenemos el deterioro cognitivo asociado a la edad. Ustedes ven que esto es un continuum desde el nacimiento, ¿sí? Hasta, digamos que nosotros vamos a fallecer, donde tenemos una cognición normal. Posteriormente puede haber una alteración asociada a la edad, donde nos olvidamos algunas cosas. Vamos a ver enseguida cuáles son las principales características. Y luego viene el deterioro cognitivo leve y finalmente la demencia. Esto, como les digo, es un continuo. Una persona puede quedar con un deterioro cognitivo leve aquí estacionario y no evolucionar a demencia. Pero sin embargo, este deterioro cognitivo leve hay que hacerle seguimiento porque la probabilidad de avanzar hacia demencia es muy alta. Aquí ustedes ven zonas grises donde es muy difícil para nosotros determinar que el paciente tiene un deterioro asociado a la edad o es deterioro cognitivo leve, o si tiene un deterioro cognitivo leve o ya una demencia leve. Y ahí ustedes ven aquí abajo cómo están entrecruzadas estas zonas grises unas con otras. Ya el deterioro cognitivo asociado a la edad generalmente ocurre superior a los 50 años. Es inicio gradual de alteración de memoria reciente. No olvidamos nombres, no olvidamos algunas cosas, digamos de alguna manera un poco más que antes. Muchos de ustedes o muchos de nosotros siempre dicen, no, yo siempre he sido olvidadizo, yo siempre he sido tal cosa, pero obviamente la persona eh, nota un cambio, no un cambio que le moleste ni que le preocupe sobremanera, sino que simplemente nota que ya no puede, digamos que no tiene esas capacidades. Y esto yo le puedo decir que en medicina, ¿sí? O sea, yo antes podía leer un texto y listo, pero ahora tengo que leerlo 2, 3 veces porque se me olvidan algunas cosas o porque me distraigo, etc. Entonces, ahí ya uno ve que hay ciertas funciones que uno va disminuyendo, sin obviamente llegar a una demencia o un deterioro cognitivo leve. Y son quejas subjetivas, o sea, yo me doy cuenta, ¿sí? Que me estoy olvidando, pero los otros dicen, no, nada que ver, o sea, tú tenés inclusive una memoria que yo envidio, ¿ya? Fallos de memoria, hay un test psicométrico que es de biopadrón. Este de biopadrón es importante porque hasta 1 es asociado a la edad, se puede hablar, ya de 1 a 2 se habla de deterioro cognitivo leve y de 2 o más ya una demencia. Función intelectual globalmente conservada, ausencia de criterios de demencia o de exámenes que den, o sea, los exámenes dan mayor de 24 puntos y no hay alteración de conciencia, el sistema nervioso, traumatismo encefalocraneano o alguna patología que justifique este deterioro, ¿ya? Y también considerar siempre el uso de psicotrópicos. Hoy en día que hay mucha depresión, estados de ansiedad, eh, muchos diagnósticos oh, perdón, yo no lo estoy haciendo, esto pasa con mi computador. Ya. Entonces, trastorno psiquiátrico, otra condición, y uso de psicotrópicos que pueden producir deterioro cognitivo. Por ejemplo, una persona que tiene depresión, si bien la depresión es un factor de riesgo para demencia, para deterioro cognitivo, también los medicamentos antidepresivos se ha visto que pueden tener un deterioro cognitivo también. ¿Ya? ¿Sí?
déjame ver dónde están, porque no lo veo. Espera. Allá, Benjamín, Catalina. Tengo dos nomás. Déjame. Aquí llegó Camila. Ah, no, pero Camila ya estaba. Está bien. Bueno, gracias. Retomo entonces. Entonces, como les decía, un antidepresivo también puede provocar una disminución cognitiva, pero obviamente no como no para una demencia ni cosas por el estilo, pero sí se ha establecido que hay algunos. Y de esos, por ejemplo, para los antidepresivos, hay un medicamento que se llama vortioxetina, que es un IRS, que es el único que ha demostrado que no afecta tanto la memoria, inclusive la puede mejorar un poco en personas que tengan depresión. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos el deterioro cognitivo leve, la demencia, ¿sí? Aquí ustedes ven que dice trastorno neurocognitivo menor y trastorno cognitivo mayor. Aquí dice de 1 a 2 desvíos estándares y para la demencia 2 o más desvíos estándares. ¿Y cuál es la gran diferencia para hablar de un deterioro cognitivo leve o una demencia? Es esta parte. Los déficits cognitivos son insuficientes para interferir con la independencia. En cambio, ya en la demencia comienza la persona ya a sentir que hay una limitación, hay temor de perderse, temor a olvidarse, etc. O sea, ya comienza a afectar esa independencia. Y aquí ustedes tienen diferencia entre uno y otro, ¿sí? Preocupación del paciente u otro por su cognición, rendimiento en test neuropsicológico y autonomía. Ya para que lo revisen, esto nos permite diferenciar uno de otro. Aún así, es muy difícil y generalmente nosotros llegamos a solicitar, o sea, las demencias leves, ¿no? Llegamos a solicitar es una evaluación neuropsicológica. Aquí, dentro de las causas, tenemos, por ejemplo, una demencia, se clasifica según etiología, localización, base molecular, evolución y reversibilidad. Entonces, etiología, por ejemplo, degenerativas, vasculares, tumorales, traumáticas. Localización, cortical, subcortical, córtico-subcortical. Aquí, por ejemplo, tenemos cortical, tenemos Alzheimer, subcortical, tenemos enfermedad de Parkinson, etcétera, o cuerpos de Lewy. Base molecular, sinucleopatías o taupatías, que son marcadores que se utilizan hoy en día para diagnosticar los tipos de demencia. Esto se hace a través del líquido cefalorraquídeo. También hay un test de sanguíneo que están apareciendo, pero obviamente hasta ahora son carísimos y no se ocupan de forma rutinaria porque les falta mayor precisión, mayor sensibilidad y especificidad para realmente descartar o, digamos, confirmar un diagnóstico. Tenemos, de acuerdo a la evolución, crónica, rápidamente progresiva. Ustedes crónica, yo les puedo decir, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. ¿Ya? Rápidamente progresiva tenemos, esta es la enfermedad de los priones o de las vacas locas, que no sé si ustedes han escuchado hablar o alguna vez recuerdan haber hablado, estas personas que prácticamente en menos de un año estas personas muchas veces fallecen. Y la reversibilidad, y esta es la buena noticia, hay causas que podemos, si actuamos rápidamente, podemos revertir ese deterioro cognitivo que está cursando. Por ejemplo, un hipotiroidismo severo, deficiencia de vitamina B12, un síndrome urémico prolongado, etc. ¿Ya? Y aquí tenemos tipos de demencia. Déjenme ver un segundito si hay alguien para entrar. Admitir a Javiera y a Sofía. Ya.
Y aquí tenemos entonces neurodegenerativas primarias, como enfermedad de Alzheimer, cuerpos de Lewis, demencia frontotemporal. Y tenemos las secundarias, como las vasculares, asociadas a tumores cerebrales, hidrocefalia normotensiva. Esta es, inclusive, puede ser reversible si se diagnostica precozmente, y las infecciones que también pueden ser reversibles si el tratamiento es precoz. Y tenemos las mixtas, por ejemplo, una enfermedad de Alzheimer con una demencia vascular, ¿sí? Entonces, hay varias formas de clasificar los diferentes tipos de demencia. Aquí tenemos demencia asociada a enfermedades neurodegenerativas. Todos tienen ustedes esta, seguramente varias, por lo menos la de Alzheimer, cuerpo de Lewis y de asociada a Parkinson, ustedes la han escuchado, asociada a enfermedades vasculares como las demencias por accidentes vasculares o vasculitis por enfermedades, por ejemplo, de tipo reumatológicas, asociada a hidrocefalia, como vimos recién. A infecciones tenemos todas estas. La neurosífilis, por ejemplo, son demencias que están en retirada porque ya la posibilidad de tener una sífilis y no ser tratada, sobre todo, es baja. Pero nosotros hemos visto pacientes en consultorio, inclusive el anteaño pasado, 2 pacientes que llegaron y que dieron para sífilis positivo. Y esto puede ser después de 20, 30 años de haber tenido su sífilis. Neoplasias como los tumores, metástasis, síndromes paraneoplásicos, de origen traumático, un TEC crónico, el hematoma subdural crónico y postraumática. Hay personas que tienen lesiones cerebrales graves, ¿sí? Donde quedan con ya alteraciones neurocognitivas bastante afectadas. De causa metabólica, hipotiroidismo sobre todo, hipoparatiroidismo también. Yo recuerdo que el primer trabajo de investigación que hice siendo residente becado en geriatría fue justamente de un hipoparatiroidismo. Hipoglucemia, etcétera. Estos obviamente son más difíciles porque generalmente los pacientes uno los llega a diagnosticar más rápido. Ay, Dios mío. La demencia de origen carencial. Esto es bastante importante y estas son preguntas inclusive ya de examen y valoración en cuanto a la parte cognitiva y durante las prácticas que tengan en pediatría en cualquier otra área de neurología, que tenemos déficit de ácido fólico, sobre todo en las personas alcohólicas, déficit de vitamina B12, los que tienen alteración del ay, alteración del factor de Castell, ¿sí? Que a nivel de glándulas gástricas secretan una sustancia que permite que en duodeno se pueda absorber la vitamina B12. Y tenemos también, por mencionar aquí, medicamentosas, como por ejemplo el uso de metformina que disminuye la absorción de la B12. Aquí tenemos los factores de riesgo. Tenemos los que son no modificables y los que son modificables. El género y la edad, obviamente no podemos hacer nada, lo mismo que la historia familiar, ¿ya? Pero sí, tenemos otros factores que pueden ser modificables. Mencionamos ya la depresión. El déficit auditivo, se vio que previniendo esto, el déficit auditivo en las personas de etapas de la vida media a ya personas mayores, disminuye en un 11% prácticamente la posibilidad de que hubiera un síndrome demencial. Tenemos también los estilos de vida,
tenemos, bueno, aquí tenemos la enfermedad de Alzheimer, demencia vascular, y la demencia en general, la hipertensión, la hipercolesterolemia, diabetes, insuficiencia renal crónica, traumatismo. Y obviamente todos estos son modificables. Profe, ¿Ah? no me quedó claro qué dijo de la B12 y un factor de Factor Castle. intrínseco de Castle. Castle se escribe. Castle. Castle. Este es un factor que secretan las células parietales del estómago, porque las principales, si mal no recuerdo, son las del ácido clorhídrico. Entonces, cuando hay lesiones, una gastritis atrófica o lesiones de tipo gástrico, este factor no se secreta. ¿Y qué es lo que hay? La anemia perniciosa. Además de esa anemia perniciosa, puede ocurrir una demencia, ¿ya? Entre otras, porque no olviden que la vitamina B12, o en general el complejo B, actúa bastante a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Ya, súper, gracias. Ah, bueno, y la metformina, que no olviden porque es pregunta de examen. Generalmente se hace pregunta de examen, ¿ya? Muy ¿Que bien. disminuye la Entonces, B12? ¿Esa es la sí, pregunta? Ah, disminuye ya, la absorción de la vitamina B12. ya. Tenemos en relación a la historia clínica, si viene con acompañante, no siempre es informante. Si tenemos una persona que viene con un deterioro cognitivo subjetivo, donde esa persona dice, no, yo me estoy olvidando, puede venir el acompañante y dice, no, es tu idea, no ha nada que ver, doctor, si, ¿me entienden? Siempre hay que descartar eso porque son contradictorias a veces las informaciones. O lo que yo les digo a los pacientes que tienen demencia, porque dicen, no, yo jamás me he olvidado de esto o jamás me ha pasado esto. Yo les digo, hay tres tipos de personas con problemas de memoria. Unos que se acuerdan de que se olvidan. Otros, al otro extremo, que se olvidan. Y en medio de ellos tenemos a los que se acuerdan de algunos olvidos y otros que se olvidan también. Entonces, desde ese punto de vista, en la típica historia, no, ustedes quieren hacerme parecer loca, yo como, ¿cuándo nunca me ha pasado eso? Etcétera. ¿Ya? Seguramente más de algunos de ustedes ya ha escuchado eso. Antecedentes, factores de riesgo y exacerbación, socioeconómicos, obviamente la pobreza es parte de un factor de riesgo. Antecedentes familiares, como vimos, las polipatologías que las personas mayores tienen bastantes, la polifarmacia, y me comí una ahí, ¿ya? Las cirugías, ¿cuántos de ustedes conocerán algún familiar o algún conocido que entraron ya con un problema de memoria o, no o entraron sanos a una cirugía y después salieron con un deterioro cognitivo? Ese deterioro cognitivo puede ser un delirium, que es pasajero, pero también puede instalarse un deterioro ya de tipo demencial. O la persona se olvidaba poco y nadie lo notaba y después de la cirugía se nota que ya esto aumentó. Y eso es porque en cirugía también hay hipotensión y hay isquemia cerebral. Obviamente cada vez menos porque la metodología, los aparatos hoy día captan mucho más rápido, pero igual sigue siendo un problema el posoperatorio, el deterioro cognitivo o el delirium de la persona. Y los hábitos, ya tenemos aquí los síndromes geriátricos también, todos ellos, y una anamnesis dirigida, cuándo se inició y qué tiempo lleva, cómo ha evolucionado, ¿sí? Si hay un dominio cognitivo, es más la memoria, es más la orientación, está con alucinaciones, ¿ya? Eso nos va a orientar a nosotros qué tipo de demencia puede ser. Cómo progresa, ya vimos que hay unas crónicas, otras que son rápidamente progresivas. Etapa de la enfermedad, ¿sí? Hay pacientes que ya están bastante más avanzados
y obviamente a esos pacientes no le hacemos ningún tipo de examen porque ya está determinado. O sea, perdón, voy a corregir lo que dije. No vamos a aplicarle ningún test de memoria porque ya está determinado. Y por el relato ya podemos ir clasificándolo si está en una etapa leve, moderada severa o severa avanzada. ¿Ya? Preguntar sobre consultas, estudios y tratamientos previos y cuáles fueron los resultados y si esta persona tiene el trastorno de conducta también. Y siempre no se olviden de saber si hay directrices anticipadas. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas sí pueden querer en etapas tempranas decidir qué quieren o no quieren, porque posteriormente no lo van a poder hacer. Déjeme ver si hay alguien en espera. No. Aquí tenemos cuestionarios de tamizaje y que no son necesariamente diagnósticos. Tenemos una escala de Downton que es riesgo de caída. ¿Sí? Eso para básicamente determinar posibilidad de hematoma subdural, o sea, TEC. ¿Sí? De la funcionalidad motora, esto hemos visto el índice de Katz, el de Lowton, donde nosotros con esto vamos a ver la independencia de la persona, ¿ya? Es una de las bases, como dijimos, para hablar si es un deterioro cognitivo leve o es una demencia, ¿ya? O trastorno neurocognitivo menor o un trastorno neurocognitivo mayor. El ánimo se le aplica también porque, bueno, ya hemos mencionado que la depresión es un factor de riesgo y estos pacientes muchas veces tienen un deterioro cognitivo, pero no un deterioro cognitivo del tipo demencia, sino que hay alteración de la concentración, de la atención, del interés, etc. Entonces muchas veces rinden pruebas malas, o sea, alteradas, pero es básicamente por eso. Y en la cognición tenemos el Minimenta, el Pfeiffer, el AD8, el del reloj, etcétera, que el próximo año los que tengan por lo menos conmigo los van a ver porque nosotros aplicamos estas pruebas. Y tiene que ser independiente en alimentación, continencia, transferencia, uso del baño, vestirse y bañarse, que son las actividades básicas de la vida diaria. O sea, lo que yo necesito, si puedo satisfacer mis necesidades. Aquí tenemos el Minimental, ¿sí? Abreviado. Este tiene 19 puntos, el original tiene 30, ¿ya? Pero con estos test muchas veces tenemos deterioro cognitivo o demencia leve y lo responden muy bien. Es de acuerdo, una vez más, a la reserva cognitiva de la persona. Acá tenemos el cuestionario de actividades de Pfeiffer, que son preguntas, y si nosotros asociamos estos dos, la sensibilidad es mucho mayor. Generalmente cuando se aplica el Minimental, deberemos aplicar el Pfeiffer, ¿ya? Y tenemos aquí la A de 8, que son 8 preguntas donde puede ser un informante y les va a decir si hay algún cambio o no. Eso es para que lo vean, no es requisito que las conozcan, qué examen, qué pide, o etcétera, sino solamente los números para saber. Aquí tenemos test del reloj. Este test del reloj, ustedes ven que aquí hay bastantes errores. Aquí puso bien los números. 3, 4, no, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, pero los puso en forma asimétrica y la hora no la pudo poner. Aquí puso los números, pero en forma completamente equivocada. Aquí puso también los números, ¿sí? Con error en cuanto a la hora solicitada. Aquí lo mismo, ustedes ven el desorden también, y aquí también. Van a ver el próximo año los que pasen conmigo y ojalá que puedan aplicarlo con los otros tutores.
que tus compañeros ven esto y cada dibujo que ven que como que no lo creen posible. Es súper interesante. ¿Cuál es la importancia de este test? Es que siempre debemos preguntar al paciente si ve bien y si tiene, ¿cómo se llama esto? Si ve bien y si tiene, eh, escucha bien. Esa es una de las primeras condiciones porque tienen que dibujar, tienen que ver, tienen que reconocer objetos, etc. Y segundo, eh, la escolaridad. Y de acuerdo a eso se puede sumar un punto o se puede considerar que es lo que es básicamente la reserva cognitiva. Pero si ustedes se dan cuenta, un reloj es, perdón un segundito. Amor, ¿puedes atender el celular, por favor? Si algún paciente dice que hoy día no, que mañana yo llamo. Perdón, disculpen. Entonces, eh, el reloj lo sabe ver cualquier persona, sea de campo, no sea de campo, haya ido al colegio, no haya ido al colegio. ¿Por qué? Porque inclusive cuando estamos en campo, las personas saben a qué hora entran al colegio, a qué hora tienen que recoger, no sé, o ir a comprar algo. O sea, es difícil que alguien no sepa ver un reloj. Esto futuramente va a cambiar. ¿Por qué? Porque ustedes ya no usan reloj, usan el celular. Y por ser el celular digital, ¿sí? Ya hay pacientes que no dibujan esto. Uno le dice, dibuja un reloj redondo, le coloca los números y la hora, lo hacen redondo, hacen el cuadradito al centro y le colocan la hora en números, por ejemplo, 11 y 10, 11, 2.10, ¿ya? El diagnóstico, aquí ustedes ven este cuadro con deterioro cognitivo leve, es subtipos, ¿ya? Si primero la memoria está comprometida o no. Es importante que ustedes sepan que no todas las demencias comprometen la memoria desde un inicio, ¿ya? Hay unas que no y que después se comprometen. Entonces aquí, si hay problema de memoria, hay amnésico, deterioro cognitivo amnésico. Si solo compromete la memoria, que sí es de dominio único, pero también pueden estar otras funciones cognitivas alteradas, ¿ya? Puede ser la atención, puede ser la ejecución, la visoespacial, etc. Y en caso que no tenga problemas de memoria, es no amnésico, o sea, no de memoria, y solo compromiso dominio cognitivo, no memoria. Aquí ustedes ven dominio único también y puede ser múltiple. Y esto a nosotros nos permite pensar en otro tipo de demencia. Por ejemplo, aquí la típica es Alzheimer, pero aquí la típica puede ser la de cuerpos de Lewy, ¿ya? Entonces, la historia clínica, exámenes complementarios, evaluación neuropsicológica que les había mencionado, ¿ya? Una evaluación ya especializada para muchas veces con las dudas y un diagnóstico diferencial. Aquí tenemos laboratorio, básicamente para ver causas reversibles, un hemograma, tiroides, función del riñón, vitamina B12, folato sérico, etc. Hay hubo un tiempo que se estaba pidiendo inclusive HIV, ya en pacientes con inmunodeficiencia. Ahora, después de la época COVID, el COVID se ha establecido que en muchas personas ha provocado y está provocando deterioro cognitivo, inclusive demencia, ¿ya? Otros, aquí tenemos una neuroimagen donde vemos cómo aquí está un cerebro normal, aquí hay un deterioro cognitivo leve y este es un Alzheimer. Ustedes ven la involución cerebral donde que va ocurriendo, o sea, en la medida que la persona va presentando esta neurodegeneración progresiva. Y hay marcadores biológicos como las proteínas tau y nucleopatía, etcétera, que mencionamos.
Aquí dentro del diagnóstico diferencial también es parecido si tiene factores de riesgo cardiovascular o no, ¿sí? Y de acuerdo a eso ustedes pueden ir viendo más o menos una orientación hacia dónde deben ir en relación a si realmente hay demencia y seguro qué tipo de demencia puede ser, ¿ya? Manejo, bueno, hasta ahora no tenemos mucho. Terapias no farmacológicas son eficaces en relación a la dieta hipograsa, omega 3, frutas vegetales, flavonoides mediterráneas, para, para la demencia en sí. No hay efectos, solamente frutas y vegetales, pero como un hábito de vida. El omega 3 hoy en día ha demostrado también, está demostrando que puede ser útil. Pero si ustedes se dan cuenta, estas dietas están orientadas a disminuir los riesgos cardiovasculares. Por lo tanto, es una forma indirecta que pudiésemos nosotros prevenir algo. Ahora, hay gente que es vegana y le da demencia. Hay gente que es lo más sana y le da demencia. ¿Entiendes? Y hay gente que hizo todas las cochinadas del mundo en cuanto a dieta, hábitos, etcétera, y está súper bien. Ustedes saben que la vida no es una regla recta y que cada persona es un mundo. El alcohol, obviamente, sí, en relación a que hay lesiones, pero el alcoholismo crónico, donde hay lesiones ya de tipo psiquiátrico, de tipo neurológico, etcétera, entonces probablemente si la persona bebe menos, o sea, se habla de la mujer una medida y en el hombre dos medidas, que es lo aceptable. Aquí tenemos factores protectores cerebrales y de declinio cognitivo. Esto aumenta el riesgo y aquí disminuyen el riesgo. Para que lo vean, aquí tenemos algunas cosas, pero como les digo, no necesariamente en forma directa, ¿sí? La neurodegeneración. Aquí tenemos la reserva cognitiva, ahí tenemos el ejercicio que ayuda, no tener depresión, estar en buena situación socioeconómica, etcétera, ¿ya? Aquí tenemos también medicamentos que no son eficaces, antiinflamatorios, no. Fármacos cardiovasculares, antihipertensivos, estatina, hipoglicemiantes, no. La diabetes, la hipertensión, la, la dislipidemia, etcétera, son factores de riesgo para demencia. Pero estos fármacos, ¿sí?, lo que hacen es controlar los factores de riesgo, ¿ya? Y en algunas personas funcionan bien, en otros no tanto, ¿ya? Aquí tenemos las vitaminas antioxidantes, beta-caroteno, B6, B12. Esto es dar por dar, ¿ya? Porque si hay carencia, obviamente lo damos. Pero la gente toma mucho esto pensando que le va a hacer gran maravilla y ya hay estudios, metaanálisis, todo eso que realmente no sirven, ¿ya? Medicamentos naturales, aquí hierbas, ¿no? Plantas medicinales para pérdida de memoria, el ginkgo biloba, shiitake, guaraná. El guaraná es un estimulante. El azafrán, ¿sí? El azafrán el que va en la paella, ¿sí? Las nueces, el ginseng, ¿sí? Y para mejorar Alzheimer, demencia, harina de habas, melisa, té verde, aromatoterapia, cúrcuma, vitaminas del grupo B. Todo esto, obviamente, hay mucho mito y poca eficacia o poca evidencia científica. Ojo, no quiere decir que esto no pueda utilizarse para alguna otra cosa o por un hábito, no sé, el guaraná, por ejemplo, en Brasil se utiliza mucho. Los estudiantes de medicina toman bastante cuando tienen que estudiar, qué sé yo, pero esto no protege contra una evolución hacia un Alzheimer o algo así, ¿ya? Y los tratamientos que tenemos son inhibidores de colinesterasa, ¿sí? Y la memantina. Ya esos dos medicamentos generalmente
son los que tenemos hoy en día para la mayoría de las demencias. Aquí el deterioro cognitivo, esto no está bien demostrado, ¿ya? No se aconseja, hay algunos que lo hacen, pero no hay una evidencia sólida. Y de Alzheimer, sí que se lo utiliza, vascular también, ¿ya? Cuerpos de Levy también, más levodopa, porque estos pacientes tienen extrapiramidalismo también, asociada a Parkinson. Frontotemporal, no hay ninguno. La frontotemporal, por ejemplo, es una demencia que aplana el ánimo, que la persona tiene conductas bizarras, comienza a hacer conductas inapropiadas o no objetivas. Por ejemplo, puede comenzar a comprar un montón de, no sé, de cosas sin ningún objetivo, etc. Y la reversible hay que tratarla según el, la etiología que pensemos. Y los trastornos conductuales son frecuentes, ¿sí? Hay pacientes que se deprimen, que tienen síntomas depresivos, otros de agitación, de agresividad, otros pueden ver alucinaciones, estos pueden negarse a tomar algo, que algunos presentan insomnio y otros un vagabundeo donde caminan sin objetivo, por ejemplo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? disculpe, ¿para qué era la levodopa? Mm. Perdón, la levodopa es porque estos pacientes tienen parkinsonismo, o sea, tienen Parkinson. Aquí tienen Parkinson, la levodopa y carbidopa. O sea, es la levodopa y este es un compuesto, puede ser benseracida o carbidopa porque la levodopa no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, esto hace que se conjugue la levodopa y entre como metildopa y ahí puede entrar, ¿ya? Entonces, siempre la levodopa nunca la van a encontrar sola. Son Prolopa, hay varias marcas que siempre va a estar asociado o a carbidopa o a benseracida, ¿ya? Y eso lo que hace es liberar dopamina. Claro, Ya, ¿ya? gracias. No, ¿de qué? Muy bien, ¿preguntas? No, profe. No. Em, Profe, sí, para la prueba hay que saber el tratamiento para cada como tipo de demencia o de eso. todas maneras, pues, si no, no son médicos ustedes. No, Aquí mentira. como es semio, no sé, que a veces nos cuentan los tratamientos para que sepamos, pero No, 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 esto es más información. De hecho, en cuarto llegan y la mayoría no lo sabe. Esto es más para ay, información, para que ya vayan diciendo, ah, me suenan campanas, parece que hay alguna iglesia cerca, no sé. Pero ya. tener una idea, ¿ya? La idea es que vayan tomando conocimiento de algunas cosas. Eh, en neurología también van a llevar demencias, bueno, en salud mental van a llevar depresión, delirium van a llevar también nuevamente, ¿ya? Entonces, pues, no se preocupen, o sea, para la prueba no tienen que estudiar cosas finas, sino cosas groseras. Como ustedes dicen, están en semiología, ¿sí? Y es saber cómo más o menos hacer entrevistas. Lo del informante, por ejemplo, es súper relevante porque si yo, es lo que les digo, hay pacientes que toda la vida, ¿sí? Van a negar que se olvidan. Y son dramas enormes. La familia está segura que tiene deterioro, pero el paciente no lo acepta porque simplemente se olvida. Y ustedes no van a convencer a alguien que tiene que se olvida si en su cabeza eso no ha sucedido. Y no es que quiera negar, simplemente no lo tiene registrado, ¿ya? Lo mismo cuando hay algunas alucinaciones. Hay personas que reconocen que tienen alucinaciones y otros no, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista,
el informante muchas veces es muy importante para nosotros. Ok, vamos a hacer un receso de, tenemos 20 minutos. Creo que terminamos nomás, ¿no? ¿Están cansados? Aló. ¿Pero terminó, profe? ¿O queda No otro? queda. Les voy a hablar desde el inicio. Con esto voy a darle algo de presión, pero no vamos a tener tiempo. ¿Ya? Ya, Que aparezca la presentación. Pero voy a cerrar esta. Y,